Hay una verdad que la mayoría de los hombres nunca tendrá el valor de mirar directamente a los ojos, una verdad tan incómoda que la mente prefiere huir antes que aceptarla. Y es esta. La mayoría de las personas no son esclavas porque alguien las encadene, son esclavas porque pagan voluntariamente por sus propias cadenas. Pagan con su tiempo, pagan con su energía, pagan con sus sueños, pagan con su vida entera, todo para comprar una sensación barata de seguridad. Si Niccolò Machiavelli estuviera sentado frente a ti ahora mismo, probablemente no te hablaría de esperanza, te hablaría de poder, porque la libertad real, la libertad que pocos hombres entienden, nunca ha sido gratuita. La libertad es cara, brutalmente cara. Exige disciplina cuando todos buscan placer. Exige aislamiento cuando todos buscan aprobación. Exige pensar por ti mismo cuando el mundo entero te empuja a obedecer. Y por eso, el 99% de las personas elige la esclavitud disfrazada de comodidad. Se despiertan temprano, corren hacia trabajos que no respetan, obedecen a personas que no admiran y pasan décadas construyendo imperios que nunca les pertenecerán. No porque sean incapaces, sino porque la libertad exige algo que la mayoría teme más que la pobreza, responsabilidad absoluta sobre su propio destino. El sistema lo sabe, la sociedad lo sabe, y, en el fondo, muchos hombres también lo saben, pero prefieren ignorarlo, porque admitirlo significaría aceptar que toda su vida ha sido una negociación silenciosa entre seguridad y poder. Y casi siempre, la seguridad gana. La mente humana está diseñada para buscar refugio, no dominio. Desde la infancia nos enseñan a obedecer, a encajar, a no hacer demasiado ruido. Nos enseñan a intercambiar nuestra independencia por aprobación social. Y lentamente, sin que nos demos cuenta, comenzamos a pagar. Pagamos por la ilusión de estabilidad. Pagamos por la ilusión de pertenencia. Pagamos por la ilusión de una vida normal. Pero detrás de esa palabra, normal, se esconde la prisión más elegante jamás creada. Porque la normalidad no es libertad, es control perfectamente organizado. Los hombres verdaderamente libres son raros no porque la libertad sea imposible, sino porque la mayoría no está dispuesta a pagar su precio real. La libertad exige pensar estratégicamente, mientras otros piensan emocionalmente. Exige ver el mundo como un tablero de poder, no como un cuento de justicia. Exige entender algo que muy pocos aceptan. El dinero no es solo riqueza, es autonomía, es distancia del control, es la capacidad de decir no cuando el mundo espera obediencia. Y por eso, el sistema recompensa a los obedientes y castiga silenciosamente a los que piensan diferente. Porque un hombre que entiende el juego del poder es peligroso. No puede ser manipulado fácilmente. No puede ser domesticado con promesas vacías. Y lo más importante, no necesita aprobación para actuar. Por eso la mayoría nunca intenta escapar realmente. Porque en el momento en que empiezas a cuestionar el sistema, también empiezas a perder la comodidad que te mantenía dormido. Empiezas a ver las reglas invisibles que gobiernan la vida de los hombres. Empiezas a notar cómo la mayoría corre sin saber hacia dónde, trabajando más duro cada año, pero sintiéndose cada vez más vacíos. Y es entonces cuando aparece la pregunta que cambia todo, una pregunta que separa a los esclavos de los estrategas. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de tu libertad, o prefieres seguir pagando por tu esclavitud sin darte cuenta? Hay algo que los hombres poderosos comprenden desde muy temprano, algo que la mayoría de las personas jamás llega a descubrir incluso después de vivir toda una vida. El sistema no fue diseñado para liberarte, fue diseñado para utilizarte. Y no lo hace con látigos ni cadenas visibles. No, eso sería demasiado obvio. El verdadero poder nunca obliga brutalmente, seduce. Te ofrece comodidad, te ofrece entretenimiento, te ofrece pequeñas recompensas mientras, silenciosamente, toma el control de lo único que realmente posee valor en tu existencia, tu tiempo. Y el tiempo, una vez vendido, jamás puede recuperarse. Observa con frialdad el mundo que te rodea. Millones de hombres despiertan cada mañana con la misma rutina mecánica, creyendo que están avanzando, creyendo que están construyendo algo importante, cuando en realidad solo están alimentando una maquinaria que los necesita obedientes, cansados y previsibles. Trabajan duro, sí, pero trabajan sin estrategia. Corren, sí, pero corren dentro de un círculo invisible. Y el círculo es elegante porque nadie lo percibe como prisión. Lo llaman vida estable. Lo llaman seguridad. Lo llaman ser responsable. Pero detrás de esas palabras aparentemente nobles se esconde una transacción silenciosa. Renuncias al control de tu destino, a cambio de una promesa de estabilidad.
Aquí es donde la psicología del dinero revela su verdad más oscura. El dinero no es simplemente papel o números en una pantalla. El dinero es poder concentrado. Es influencia comprimida. Es la capacidad de decidir sin pedir permiso. Un hombre sin recursos depende del humor, la voluntad y la aprobación de otros. Un hombre con recursos crea sus propias reglas. Y sin embargo, el sistema entrena a la mayoría para ganar dinero, pero nunca para controlarlo. Les enseñan a trabajar por dinero, pero no a hacer que el dinero trabaje por ellos. Les enseñan a obedecer para sobrevivir, pero nunca a dominar para prosperar. Y así nace la esclavitud moderna. No una esclavitud de cadenas, sino una esclavitud psicológica. Una esclavitud donde el individuo cree que es libre simplemente porque puede elegir qué comprar, qué ver, qué consumir. Pero consumir no es poder. Consumir es dependencia disfrazada de elección. El verdadero poder se encuentra en la creación, en el control, en la propiedad de los mecanismos que mueven el mundo. Sin eso, incluso el hombre que gana un buen salario sigue siendo una pieza reemplazable dentro de un juego que nunca comprenderá del todo. Los estrategas, aquellos que observan el mundo con la frialdad de un jugador de ajedrez, entienden que cada sistema tiene dos tipos de personas, los que mantienen el tablero funcionando y los que lo controlan desde las sombras. La diferencia entre ambos no es inteligencia. Tampoco es suerte. Es percepción. Es la capacidad de mirar la estructura invisible que gobierna las decisiones humanas. Quien entiende esa estructura empieza a ver oportunidades donde otros solo ven obligaciones. Empieza a ver patrones donde otros solo ven caos. Empieza a moverse con intención mientras la mayoría reacciona impulsivamente. Pero aquí está la parte que casi nadie quiere escuchar. El precio de desarrollar esa visión es el aislamiento mental. Cuando comienzas a ver el juego con claridad, muchas conversaciones empiezan a parecer superficiales. Muchas prioridades sociales empiezan a parecer absurdas. Empiezas a notar que la mayoría de las personas está más preocupada por parecer exitosa que por convertirse realmente en poderosa. Prefieren símbolos antes que sustancia. Prefieren aprobación antes que autonomía. Prefieren el aplauso inmediato antes que la construcción silenciosa de una vida verdaderamente libre. Por eso, el camino hacia el poder nunca es popular. El estratega aprende a caminar solo durante largos periodos de su vida. Aprende a pensar mientras otros hablan. Aprende a observar mientras otros reaccionan. Y sobre todo, aprende a invertir su energía en lo único que puede comprar libertad real. Conocimiento estratégico, disciplina brutal y control absoluto sobre sus decisiones financieras. Porque en el fondo, la libertad no es una emoción, es una estructura. Se construye lentamente, con paciencia, con frialdad, con visión. Y mientras el mundo continúa distrayéndose con pequeñas victorias superficiales, el estratega está construyendo algo mucho más peligroso: independencia. Independencia de jefes. Independencia de sistemas frágiles. Independencia de la opinión colectiva. Y cuando un hombre alcanza ese nivel de autonomía, deja de ser fácil de controlar. Y el sistema teme precisamente a ese tipo de hombre. Hay un momento en la vida de todo hombre que despierta, un instante silencioso en el que la ilusión se rompe y la verdad aparece con una claridad brutal. No llega con aplausos ni con luces. Llega como una incomodidad profunda, como una sospecha que crece lentamente en el fondo de la mente. Empiezas a notar que algo no encaja, que el camino que todos siguen con tanta convicción parece conducir siempre al mismo lugar. Una vida de esfuerzo constante y una libertad cada vez más distante. En ese momento comprendes algo que pocos se atreven a admitir. La mayoría de los hombres no está buscando libertad, está buscando permiso. Permiso para vivir. Permiso para actuar. Permiso para sentirse seguros dentro de un sistema que define cada uno de sus movimientos. La mente humana teme el vacío de la libertad absoluta, porque la verdadera libertad elimina todas las excusas. Cuando nadie controla tu destino, ya no puedes culpar al sistema, ni al jefe, ni a la economía, ni a la suerte. El peso completo de tu vida cae sobre tus propios hombros. Y ese peso asusta. Por eso tantos hombres inteligentes, talentosos y capaces eligen caminos que los mantienen cómodamente limitados. No es ignorancia, es autoprotección psicológica. Prefieren una prisión predecible antes que un territorio desconocido donde cada decisión tiene consecuencias reales. Pero el estratega, el hombre que ha aprendido a observar el mundo con una mente fría, comienza a entender que toda estructura de poder funciona de la misma manera. Necesita participantes obedientes. Necesita personas que intercambien su tiempo por estabilidad. Necesita individuos que trabajen duro, pero que nunca cuestionen quién controla realmente el resultado final del juego.
Y cuando ves esto con claridad, una transformación silenciosa comienza dentro de ti. Empiezas a pensar de manera diferente. Ya no te preguntas simplemente cuánto puedes ganar, empiezas a preguntarte cuánto control puedes obtener. Porque ganar dinero dentro del sistema es una cosa, controlar las fuentes que generan ese dinero es otra completamente distinta. Aquí es donde la psicología de los hombres comunes se revela con toda su crudeza. La mayoría trabaja para aumentar sus ingresos, pero rara vez trabaja para aumentar su poder. Se enfocan en mejorar su salario, pero no en mejorar su posición estratégica dentro del juego económico. Buscan seguridad financiera, pero no independencia estructural. Y esa diferencia es la línea invisible que separa a los trabajadores de los arquitectos del poder. El trabajador necesita que el sistema funcione para sobrevivir. El arquitecto del poder aprende a construir sistemas que funcionan para él. Este cambio de mentalidad es el verdadero despertar. No se trata de rebelión emocional ni de rechazo impulsivo a la sociedad. Eso es lo que hacen los ingenuos. El verdadero estratega no lucha contra el sistema, lo estudia. Lo analiza con paciencia, como un general estudiando el terreno antes de una batalla. Observa dónde fluye el dinero. Observa quién toma las decisiones. Observa quién posee los recursos y quién simplemente ejecuta órdenes. Y lentamente comienza a posicionarse en lugares donde su influencia crece mientras su dependencia disminuye. Pero este proceso exige una cualidad que la mayoría de las personas nunca desarrolla: paciencia estratégica. El mundo moderno está diseñado para premiar la gratificación inmediata. Todo ocurre rápido, todo promete resultados instantáneos, todo seduce con recompensas rápidas. Y precisamente por eso tan pocos hombres construyen poder real. Porque el poder verdadero es lento. Se construye en silencio, lejos del ruido, lejos de la aprobación social. Mientras otros celebran pequeñas victorias visibles, el estratega está acumulando algo mucho más importante: opciones. Opciones para retirarse cuando quiera. Opciones para moverse cuando el entorno cambia. Opciones para decir no cuando otros están obligados a decir sí. Y cuando un hombre posee opciones reales, algo cambia en su presencia. Su forma de hablar se vuelve más tranquila. Sus decisiones se vuelven más precisas. Ya no actúa desde la necesidad, sino desde la elección. Y en el mundo del poder, esa diferencia es gigantesca, porque la necesidad es la debilidad más fácil de explotar. Un hombre que necesita aprobación puede ser manipulado. Un hombre que necesita dinero urgentemente puede ser controlado. Un hombre que necesita seguridad puede ser domesticado. Pero un hombre que ha construido su independencia interior y económica, ese hombre se vuelve impredecible. Y nada asusta más a los sistemas de control que un individuo impredecible. Porque cuando un hombre deja de necesitar permiso, comienza a crear su propio destino. Y aquí es donde la verdad se vuelve imposible de ignorar. Porque después de observar el juego durante suficiente tiempo, después de ver cómo millones de hombres venden silenciosamente sus días, sus años, su juventud, comienzas a comprender que la esclavitud moderna no es un accidente. Es un acuerdo colectivo. Un acuerdo no escrito entre el miedo humano y las estructuras de poder. El sistema ofrece comodidad, rutina y pequeñas recompensas, y a cambio, la mayoría entrega voluntariamente su autonomía. No hay violencia visible, no hay cadenas en los tobillos, no hay guardias vigilando cada movimiento. Solo hay contratos, horarios, expectativas sociales y una narrativa repetida desde la infancia. Trabaja duro, sé obediente, sigue el camino establecido, y todo estará bien. Pero la historia de los hombres poderosos revela otra realidad completamente diferente. Los que dominan el juego no siguen el camino, lo diseñan. Mientras la mayoría se concentra en cumplir reglas, ellos se concentran en entender quién las escribió. Mientras la multitud busca seguridad dentro del sistema, ellos buscan influencia sobre el sistema mismo. Y esta diferencia, aunque invisible para muchos, cambia absolutamente todo. Porque el poder real nunca pertenece a quien trabaja más, pertenece a quien controla las estructuras donde otros trabajan. Por eso el precio de la libertad siempre ha sido tan alto. No porque la libertad sea imposible, sino porque exige una transformación interior que pocos están dispuestos a enfrentar. Significa abandonar la mentalidad de víctima silenciosa. Significa dejar de esperar que alguien más cree oportunidades para ti. Significa aceptar que el mundo no está diseñado para ser justo, está diseñado para recompensar a quienes entienden cómo funciona el poder. Y cuando aceptas esto sin resentimiento, sin ilusiones románticas, algo dentro de ti se vuelve más frío, más claro, más estratégico. Empiezas a ver tu vida como un tablero donde cada decisión construye o debilita tu posición futura. Cada hora puede ser invertida o desperdiciada.
Cada habilidad puede convertirse en poder o quedarse como potencial dormido. Cada relación puede ser una alianza o simplemente ruido social. Y lentamente, casi imperceptiblemente, tu mente comienza a operar en un nivel diferente al de la mayoría. Ya no te preguntas qué es lo más cómodo, te preguntas qué es lo más poderoso. Ya no te preguntas qué es lo más fácil, te preguntas qué te acerca más al control de tu destino. Este cambio mental es el verdadero costo de la libertad. No es dinero, no es suerte, es responsabilidad absoluta. Es la capacidad de mirarte al espejo y reconocer que cada resultado en tu vida, bueno o malo, tiene raíces en tus decisiones. Y esa comprensión puede ser brutal, porque elimina las excusas, pero también crea algo extraordinario: poder personal. Cuando entiendes que tu mente es el verdadero campo de batalla, comienzas a disciplinar tus pensamientos como un general disciplina a su ejército. Dejas de reaccionar impulsivamente. Dejas de seguir a la multitud. Empiezas a moverte con intención, con estrategia, con una visión a largo plazo que la mayoría ni siquiera imagina. Y con el tiempo, esa mentalidad crea una distancia silenciosa entre tú y el resto del mundo. No una distancia de arrogancia, sino de claridad. Mientras otros siguen atrapados en ciclos de estrés, consumo, dependencia, tú comienzas a construir algo mucho más raro: independencia estructural. Ingresos que no dependen de un solo permiso. Habilidades que no pueden ser fácilmente reemplazadas. Una mente entrenada para ver oportunidades donde otros solo ven problemas. Y poco a poco, las cadenas invisibles que controlan a la mayoría comienzan a perder su poder sobre ti. Pero aquí está la pregunta final, la que separa a los soñadores de los estrategas reales. No es una pregunta cómoda. No es una pregunta optimista. Es una pregunta brutalmente honesta. Si la libertad exige sacrificio, disciplina, paciencia y una visión que pueda aislarte durante años, ¿estás realmente dispuesto a pagar ese precio? Porque el mundo siempre necesitará esclavos voluntarios. Pero la historia solo recuerda a los hombres que eligieron ser libres.